Hola amigos, quiero compartirles el proceso para crear mi primera escultura de un humano. Voy a comenzar por crear la estructura metálica de nuestra figura. Esto le dará mayor fortaleza. Quiero compartirles que anteriormente ya había realizado esculturas, pero eran de personajes o caricaturas, no exactamente como tratando de lograr gestos humanos o rasgos humanos como tal. Ahora voy a rellenar con papel aluminio. Esto lo que me va a permitir es que al momento de poner la arcilla no voy a tener que ponerle tanta cantidad. Me permitirá que mi figura pese mucho menos y que también al momento de hornearlo no vaya a haber algún tipo de desastre como burbujas de aire o problemas al ser una pieza de arcilla tan gruesa. A pesar de que esta va a ser una figura humana, igualmente tendrá algunas características caricaturescas porque ese es el estilo con el que yo he trabajado anteriormente. Introduzco este palito de madera para que me sirva como sostenedor del cuello y la cabeza al final. Para empezar a forrar la estructura voy a usar este tipo de arcilla, que es una arcilla de muy poco peso, o sea que cubre pero no le genera mayor peso a la estructura, así no se vuelve extremadamente pesada. Esto lo aprendí de una cuenta de YouTube, como muchas otras de las técnicas que voy a usar el día de hoy, que se llama Ace of Clay. Voy a dejar todos sus links abajo. He terminado de poner la primera capa de arcilla. Ahora voy a colocar una capa de una arcilla que se llama Sculpey Original. Esta arcilla es más moldeable. Al ser menos suave nos permite generar acabados más finos y más precisos. Ahora voy a colocar lo que serían sus zapatos. Voy a colocar una pequeña pelotita de papel aluminio para que me sirva como extensión de la estructura que ya tengo. Sobre de ella voy a cubrirla nuevamente con arcilla para hacer la figura de un zapato. Como estoy buscando un tipo de figura caricaturesca en este caso, entonces quiero dimensiones más grandes de lo que sería una figura normal. Zapatos grandes, cabeza grande, entonces por ahí es la idea. Voy a crear el borde del pantalón colocando lo que sería una delgada línea de arcilla y después uniéndola con el resto del pantalón. Asimismo voy a crear muchos más relieves en el pantalón simulando lo que sería la tela que cae de él. Siempre buscando un aspecto exagerado por el tema de que esto sea bastante caricaturesco. Es el resultado final con todos los bordes terminados y ya bastante avanzado lo que sería el detalle del pantalón. Con un material que se llama suavizador de arcilla voy a suavizar los bordes de todo este pantalón para que parezca que fluye como ropa. Voy con esta herramienta a agregar un texturizado a lo que aparenta ser como un jean. Esto va a permitir que en el momento de pintarlo yo pueda traer esta textura hacia afuera y que realmente parezca como que es tela. Voy a agregar lo que sería el zipper o los botones del pantalón. Ahora voy a agregar lo que parecería la costura del pantalón.
Y continúo agregando detalles al pantalón como arrugas, pliegues, donde pues un pantalón normalmente las tendría. Finalizada esta primera parte, vamos a hornearlo a 150 grados Celsius, unos 10 o 15 minutos. Ahora vamos a crear lo que es la camisa. Puse una capa muy fina de arcilla sobre la parte de arriba del cuerpo y ahora la estoy uniendo con el resto de ella. Después pondré lo que es una delgada línea de arcilla y esta la voy a unir con la parte superior de la camisa para que parezca como el punto donde termina la camisa. Y agregamos las costuras. Agrego el cuello y lo uno con el resto del cuerpo. Ahora voy a crear lo que sería el cuello de esta camisa polo. Agregamos arrugas a la ropa donde supondrían que irían en una camisa normal. Esto genera un mayor interés en esta parte del cuerpo y la camisa no se vuelve un objeto tan plano. Ahora agrego un realce a lo que sería la parte donde se sitúan los botones en la camisa. Camisa completamente terminada. Ahora voy a crear lo que serían las bolsas de este pantalón, ya que en este caso este pantalón es un pantalón tipo militar con bolsas anchas a los lados. Voy a utilizar arcilla líquida para que me funcione como pegamento en el área del pantalón que ya está cosida. Antes de llevarlo al horno, limpio nuevamente con suavizador de arcilla. Ya fuera del horno y completamente frío, procedo a hacer los brazos de esta figura. Primero coloco el alambre en la posición final que quiero que queden los brazos y después relleno de arcilla, asegurándome que quede la figura del codo y un último espacio para las manos. Ahora voy a crear lo que serían las manos de la figura.
Finalmente uno las manos con el resto del cuerpo en la forma que me gustaría que queden. Ahora, para terminar las mangas de la camisa, voy a agregar lo que son unas finas tiras de arcilla, tratando de imitar lo que sería la textura de estas. Para comenzar la cabeza, creo una base de papel de aluminio. Luego le coloco un palillo de madera para poder sostenerla. Ahora voy a continuar rellenando lo que sería toda esa estructura hasta que me quede como una pelotita redonda. En una de mis herramientas voy a dibujar lo que sería el rostro y algunas líneas guías para poder saber dónde van a ir los oídos, los ojos, la boca. Con una pequeña pieza de arcilla voy a empezar a dibujar lo que sería la nariz. Continuamos con el oído. Cejas, y para todas estas partes del cuerpo me estoy guiando en una imagen que tengo y la voy visualizando mientras voy creando cada uno de los rasgos. Agrego textura a las cejas para que realmente parezcan como que fueran pelitos. Conforme fui creando la estructura, me di cuenta que la nariz no me gustaba cómo estaba quedando, entonces decidí modificarla y volverla un poco menos puntiaguda y más pequeña. Retiro arcilla de la zona de la boca después de que la dibujé para así poder crear un pequeño hueco donde podríamos distinguir los labios de la dentadura. Y así terminamos con la primera sección del rostro. Ahora voy a crear una capa de pelo. Voy a utilizar arcilla negra para no tener que pintarla después. Y con esta herramienta voy a hacerle un texturizado para que tenga forma de cabello. Y esta es nuestra versión final que pasará al horno para su último cocido. Después de que mi figura salió del horno, decidí hacerle los lentes y algunos detalles del rostro fuera de cámara, ya que eran bastante complicados y me costaba mucho lograr hacer la grabación. Pero ustedes pueden ver ciertas partes modificadas como la barba, lentes, algunos detalles en lo que es el rostro. Adicionalmente, aquí les dejo lo que es el proceso de pintado, cómo se ve toda esta parte del pintado de los pantalones. Este es el resultado ya finalizado el pintado. Aún se encuentra un poco fresca la pintura y debemos dejarla descansar. Finalmente, este es el acabado final de nuestro proyecto. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por ver este video hasta el final.